96.5 FM Aires, la radio que juega de tu lado. Música, música. Información, opinión, entretenimiento. 96.5 FM Aires. Al servicio de la comunicación. Escúchanos cuando, dónde y como quieras. Ingresa a Radio CUT y búscanos como FM Aires. Continuamos en No hay mortales ni un paso atrás. 42 minutos pasaron de la hora 18 y estamos transmitiendo por Facebook Live de la radio, nuestra querida radio FM Aires con Y, porque ya tenemos el segmento que vamos a compartir todos los viernes, que es el espacio que va a tener SUTEBA. SUTEBA es Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Distrito Florencio Varela, y ya tenemos en piso para compartir a Julio el Gaucho Gutiérrez, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José María? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Y a Claudia Boulan, que ella va a decir cuál es su representación dentro del gremio. Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están escuchando. Bueno, como lo dijiste, soy Claudia. Muchos me conocen por que soy la secretaria de Promoción Social en la seccional SUTEBA Florencio Varela y también la responsable gremial de nuestro centro de salud, Paulo Freire. Ahí está, bien. Fue las formalidades de la presentación y ahora me gustaría que hagamos un repaso, Gaucho, si te parece. Yo te digo Gaucho por ahí por confianza, pero por ahí los oyentes nos conocemos hace muchos años con el Gaucho. Andaba con boina y bombacha, con eso te digo todo. ¿De ahí viene, no? Tengo la boina y bombacha, vengo del sur, así que a honor. Así que bueno, digo, la gestión que se hizo desde SUTEBA para todos los afiliados y afiliadas del distrito, cómo viene llevándose adelante esta actividad respecto de la defensa de los derechos conquistados, lo que falta. Contémosle un poquito entre los dos, acá la charla es interpersonal. Bueno, la verdad que nosotros no hace mucho tuvimos la oportunidad de hacer alguna evaluación, pensar y mirar un poquito para atrás lo que fue esta gestión que se extendió un poco por la pandemia. El mandato dura generalmente 4 años de Consejo Ejecutivo Seccional y se extendió un periodo más por el tema justamente pandémico. Y bueno, hoy la verdad que superado en gran parte esa situación tan atípica, tan traumática para el pueblo, bueno, hoy podemos ir retomando algunas acciones que obviamente nosotros, un sindicato caracterizado por la democracia sindical, por la representatividad de los compañeros que conducen este sindicato, tanto a nivel provincial como a nivel distrital, podemos retomar el tema de las elecciones, muy pronto también la elección de delegados, tenemos por delante también la elección de CETERA, el sindicato, lo que sería la central a nivel nacional, y también la central de trabajadores, o sea que estábamos muy ansiosos para poder ratificar este rumbo que nosotros tenemos, que sostenemos, históricamente en la conducción de este sindicato como agrupación celeste. La verdad que fue un mandato que tuvo sus particularidades. Este mandato que comienza en 2017 surgió al calor de la lucha contra el peor neoliberalismo, en el marco de la resistencia heroica que llevamos adelante los docentes. Siempre decimos eso, frenando el brutal intento de avance contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos del pueblo por parte del poder real, ¿no? Tal cual. Que llega por primera vez mediante el voto popular y que intentó llevarse puesto a los trabajadores, a las organizaciones sindicales y a los derechos. Ahí estuvimos desde el primer momento, en cada escuela, resistiendo con nuestros compañeros, con los directivos, con nuestros delegados,
y manteniendo, digo, una agenda que Claro. intentaba esto, digo, y que lo logró, por eso logramos sacarnos de encima, ¿no? Por lo menos con un gran protagonismo de los docentes al neoliberalismo, ¿no? Ujú. Obviamente que esta última parte nos puso frente a otro desafío importante desde el fines de 2019 a la fecha, que fue el tema de afrontar el tema de la pandemia. Ujú. Y bueno, reinventarnos, como se reinventaron los compañeros en las escuelas, seguir dando respuestas, Claro. como nos caracteriza históricamente, desde lo gremial, desde salud, desde cada una de las secretarías y de las áreas que se atienden y que digo, se desarrollan como política dentro de nuestro sindicato. Y bueno, la verdad que también podemos decir que estuvimos orgullosamente a esa altura. Bueno, de hecho, Y ahí, acá tengo, claro, de hecho justo te puedo decir, por ejemplo, digo, a ver, tenemos a una compañera que bueno, hoy va a encabezar la fórmula conmigo, que es Claudia Bolan, que bueno, Por como eso, responsable justo, del Centro claro. de Salud ha tenido un desarrollo y un protagonismo invaluable. Totalmente. Frente a esta última parte que yo te contaba, pero bueno, que lo cuente Claudia. Por eso, justo ella. Por ahí, nada, sumar a esto que dice Julio, que dice el Gaucho. Bueno, para nosotros es central la posibilidad de que ahora el 11 de mayo tengamos nuevamente la posibilidad tengan los compañeros la posibilidad de elegir a quienes quieren que los conduzcan a nivel sindical, tanto a nivel distrital como a nivel provincial. Esto para nosotros es central, decía, porque no en todos los sindicatos ni en todas las organizaciones sindicales se da la absoluta democracia de que sea el propio compañero o compañera el que diga, bueno, yo quiero que fulano, que mengano, que sultano esté en la conducción de mi sindicato. Entonces digo, esto es algo para mí central que lo tenemos que nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, claro, de tener, claro, esa manera de manejarnos como sindicato. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, acá Julio nos decía, nos tocó, la verdad, en este mandato empezar un tiempo muy complejo. Nosotros ahora recorremos las escuelas y por ahí me pasa a mí, ¿no? Voy charlando, voy a alguna escuela y por ahí le digo, no, ¿te acordás? Yo a vos te conozco, le digo, no sé, nos conocemos de las marchas, te dice. Sí, tal cual, por ahí no tenés presente el nombre, pero sabés, claro, que ese compañero, esa compañera estuvo pateando las calles en la resistencia heroica, como decía recién el Gaucho, que compartimos, que construimos entre todos. Digo, eso para nosotros es algo, es parte del ADN del sindicato y tengo que decirlo, es parte del ADN de la Celeste, digo, de la agrupación a la que nosotros pertenecemos. Nosotros estamos en las calles, estamos en las escuelas y bueno, y yendo por ahí a esto que nos planteabas vos, también lo de la pandemia fue algo inédito, algo muy complejo. A mí me tocó por ahí estar como responsable del centro de salud, el Paulo Freire. Me tocó estar conduciendo ese espacio que de alguna manera fue uno de los pocos espacios que quedaron abiertos cuando acá en Florencio Varela estaba todo cerrado. Digo, nosotros teníamos en el centro de salud compañeras y compañeros que se nos acercaban diciéndonos, mi médico de toda la vida ya no atiende, no sé a dónde ir. Y bueno, y ahí estaba el centro de salud dando respuesta. Nos encontrábamos con compañeros que querían tener algún tipo de contención, de presencialidad, y ahí estábamos desde el centro de salud. O sea, el sindicato, claro, se puso en ese lugar. Al margen de eso, rápidamente arbitramos los medios para que todas las secretarías, no solamente el centro de salud, pudiera dar respuesta, siendo eje por ahí en el centro de salud, pero que todas las secretarías, que todos los compañeros tuvieran la respuesta gremial, la respuesta de salud, la respuesta, inclusive la respuesta de las secretarías de cultura. Bueno, todo eso se centralizó en este espacio. Digo, a mí me parece que esa construcción colectiva que fuimos haciendo con las compañeras es algo que tenemos que tenerlo como logro, tenemos que tenerlo como cuestión en el haber, porque eso es lo que nos da fuerza también para seguir
pensando en aquellas cuestiones que nos faltan y seguir construyendo agenda para aquellas cuestiones que nos faltan. Me quedé con eso que dijiste, que me parece lindo destacarlo. El ADN de la Celeste es estar en el lugar donde se tiene que estar. Y me parece que el territorio es lo que marca por ahí un poco la tarea que llevan adelante, ¿no? Conocer el territorio. Mira, yo creo que eso es así y los compañeros lo reconocen. Los compañeros nos dicen, ustedes están. Cuando los necesitamos, ustedes están. Ustedes están en la escuela, ustedes están en el centro de salud, ustedes están en la secretaría, ustedes están. Y ustedes están en la calle. A mí me parece que eso es algo que uno lo percibe cuando camina a las escuelas, cuando camina la calle, cuando recibís a un compañero en la seccional y le das una respuesta. Creo que eso es algo que se siente y para mí es invaluable. Ahí el Gaucho hablaba de la primera pandemia macrista, después nos tocó la otra pandemia, el coronavirus, pero a través de la lucha se fueron conteniendo algunas decisiones que iban en contra, obviamente, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Qué fue lo que esa lucha llevó a cabo para poder contener un poco ese avance del neoliberalismo? Bueno, en principio, haciendo un trazo grueso, yo te puedo decir que la unidad de los trabajadores. Nosotros mantuvimos la unidad, una unidad que sufrió un montón de intentos de resquebrajamiento, que por momentos, parecía que se podían dar, pero no hubo forma. Había un blindaje con esa unidad en el marco del Frente Unidad Docente que nos permitió tener una relación de fuerzas que fue, no se pudo quebrar. Claro. Y eso, de alguna manera, aportó a los compañeros de cada escuela, yo creo que seguridad, confianza, de saber que no nos podían llevar puesto. Y la verdad que el plan sistemático que tenían no era una cosa de desarrollar mala política. Esto siempre lo hemos hablado. Esa era la verdadera intención. Y podemos ir siguiendo las políticas que vienen desarrollando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como muestra en Mendoza, en Córdoba. Venimos viendo ahí cómo, la educación es algo apetecible para la derecha por un montón de aspectos. Desde lo económico, desde lo político, desde la construcción de sentido común. La derecha disputa construcción de sentido común, pero ahí estamos nosotros. Para esto de construir cada vez más escuela pública, más organización, estamos ahí dando esa disputa de sentido común con nuestros propios compañeros. Entonces, la unidad fue un aspecto central, ¿no? Y después la fortaleza de los compañeros, que pudieron, pese a muchas veces a tener dudas y demás, resistir, y cómo aparte fueron estratégicamente, ahí había una anécdota que contaban, era una referencia que hacían como estrategia, y desembosadamente creo que la hacía un ministro, que decían que tiraban 20 iniciativas y que parábamos una, dos y después avanzaban otra. Nosotros las paramos a todas. Fuimos parando a todas sistemáticamente. Paramos el sumario de los directivos, paramos los avances sobre educación física, sobre artística, sobre inglés, paramos el avance sobre los equipos de orientación escolar, paramos el tema y dimos la lucha junto a la comunidad con el tema del servicio alimentario escolar. Estas cuestiones, son las que nosotros tenemos que tener presentes. Cuando decía Claudia, y nos identificamos con esto del ADN celeste, mirá si no vamos a estar orgullosos de este ADN celeste. Somos hijos de Saulo Arancibia, Eduardo Requena, Marina Vilte, somos hijos de la Carpa Blanca. Tenemos generaciones en las escuelas que tuvieron protagonismo en la Carpa Blanca y en la escuela itinerante. O sea, estuvieron en la Marcha Blanca, tenemos estas acciones heroicas que desarrollamos y que ese conjunto, que también está reflejado en estos compañeros que hoy van de candidato en la lista, esa heterogeneidad, también está representada ahí. Y es de lo que nos sentimos orgullosos, por eso nos sentimos parte de algo que es mucho más grande que el sindicato, tener conciencia de clase, y eso es algo que nos da mucha fuerza para también
identificarnos con la familia de las comunidades de nuestros pibes y con los compañeros de otros sectores de trabajadores. Digo, por eso, digo, la verdad que nosotros, y yo insisto, el tema de la unidad fue lo que logró que después genere una base, volviéndolo a la pandemia macrista, para que después aparezca la política, ¿no? Y pueda terminar de justamente cerrar ese ciclo del neoliberalismo que está totalmente activo, sí, en cuanto vemos sí, a que continúan los intentos de avances, insisto, focalizando el tema educación, no se van a bajar la mercantilización. Nosotros siempre, cada día para nosotros sigue siendo un desafío en cuanto a seguir profundizando esa discusión e identificar a los que se quieren llevar puesto, a los trabajadores y a la escuela pública. ¿Querías decir algo? Sí, no, quería aportar esto que decía el Gaucho, ¿no? Yo no me olvido que una de las primeras acciones que tuvo el gobierno macrista fue poner un link para que los docentes que quisieran se desafiliaran de manera automática del sindicato. Y la verdad, no se desafiliaron. Las compañeras no se desafiliaron. No solamente eso, durante la resistencia y aún inclusive durante la pandemia del COVID, nosotros tenemos el orgullo de decir que nosotros tuvimos muchas más afiliaciones que las desafiliaciones que normalmente se pueden dar en cualquier sindicato. Y eso habla del reconocimiento que tienen los compañeros y las compañeras de lo que es la organización, claro, de lo que es los trabajadores organizados. La propuesta que nosotros les hacemos como sindicato de una organización democrática, plural, como decía el Gaucho, en nuestra lista, ustedes si evalúan ahora la presentación de nuestra lista, están, en primer lugar, es una lista que, como lógica, porque nosotros somos un gremio mayoritariamente femenino, donde más del 75% de los candidatos somos mujeres. Y a mí me parece que esto está perfecto. Pero además de eso, en nuestra lista están representados cada uno de los niveles, cada una de las modalidades. Digo, ustedes van a ver que hay desde inspectores hasta preceptores, hasta maestros, hasta profesores de educación física, de artística. Digo, ¿esto de qué habla? De que somos realmente un sindicato plural, claro, y un sindicato que recoge la demanda de cada uno de los actores que lo conforman. Y para nosotros eso es central poder construir una conducción, insisto, colectiva, una conducción democrática y una conducción donde todas y todos estemos representados. Perfecto. Bien, ahí tenemos un mensaje, Alejandro Magno Macedonia. Dice, ¿a cuántos ciudadanos se vacunaron en el vacunatorio de la seccional del SUTEBA La Celeste, cuidando a la comunidad? Arriba La Celeste, Gaucho, Clau, grandísimos referentes, y a seguir dando el respaldo y cuidando de nuestra patria docente y a los únicos privilegiados, nuestros pibes. Eso nos dice Alejandro Magno a través de las redes, bueno, agradeciéndoles. Así que sí, esto quizás estaría para el próximo bloque, que está bueno que lo podamos ampliar un poquito más porque me parece interesante. Perfecto. ¿Les parece? Vamos a un temita musical, Gaúl. A la rotativa de la radio, y ya retomamos la charla interesante con Claudia Boulan y Julio el Gaucho Gutiérrez. Vamos. Estás escuchando 96.5 FM Aires, la radio. Página www.fmaires.com.ar. Continuamos en No hay Mortales ni un paso atrás, cuando pasaron exactamente 3 minutos de la hora 7, 15 grados aquí en nuestro distrito de Florencio Varela. Y está, Raúl Lutino decía que estaba en Moreno, había sol. En Varela, ¿cómo está? Ya estamos de noche, me imagino. Pero bueno, continuamos en la mesa aquí compartiendo con Claudia Boulan, responsable del Centro de Salud Pablo Freire, y también candidata a secretaria general adjunta, la lista celeste. ¿Qué número es? ¿Tiene número? No, lista celeste. La celeste de la UTBA. De la UTBA. No, de SUTEBA. Está todo bien con los compañeros de la UTBA, pero... No, mañana tengo un asado, por eso se te mezclaron los tantos. De SUTEBA, por supuesto, y Julio del Gaucho Gutiérrez, candidato a secretario general, que también está cumpliendo ya esa función, por supuesto. Pero bueno, ahí preguntaba Alejandro Magno, Macedonia, la cantidad de vacunados. Es un tema interesante también que el SUTEBA haya tenido su propia posta, ¿no, Gaucho? Bueno, esto puede contar mejor Claudia, pero yo puedo adelantar que
los centros de salud no solamente se pusieron a disposición desde el primer momento, vos viste que hubo como diferentes fases en esta pandemia, una primera fase que fue en la que dimos mucha discusión con respecto a garantizar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, ¿sí? Desde los diferentes espacios de cogestión, como el Comité Mixto de Salud y Seguridad de Empleo Público, ¿no? A nivel provincial, el Comité Jurisdiccional y los ámbitos paritarios, donde, bueno, ahí había una instancia presencial, para los que siempre dicen que no estábamos presencial en la escuela, que fue con mucho compromiso de los trabajadores, docentes y auxiliares, que fue el tema de la entrega de bolsones alimentarios, donde había que discutir todo un protocolo de seguridad para no solamente recibir a las familias y poder entregarles un bolsón de alimento, que ahora voy a hacer voy a contar una cosita con respecto a eso, sino que aparte también en ese momento se aprovechaba para también tener una instancia de presencialidad con la continuidad pedagógica, para que para esos pibes tengan una instancia donde puedan presentar trabajos y demás, sobre todo cuando había problemas de conectividad y demás en algunos barrios. Cuando se afronta esta tarea de entrega de bolsones, quiero recordar que el gobierno de Cambiemos redujo el cupo de servicio alimentario escolar en 22.000, lo cual fue fatal, fatal para esas familias. En este marco de pandemia, de pospandemia macrista y de pandemia viral, digo, se pudo avanzar en la discusión de inclusive por lo menos ir aumentando el cupo de bolsones alimentarios, y se pudo discutir los protocolos para que se entreguen a la familia. Entonces, tuvimos una discusión muy importante presencial. Pero también nosotros, aparte de esas cuestiones que fuimos discutiendo en los ámbitos protocolares, nosotros desde nuestro sindicato pusimos a disposición todos nuestros servicios turísticos para que se puedan alojar médicos, para que se pueda hacer aislamiento en esa primera etapa de todas las familias que pasaban por la enfermedad, y eso fue importantísimo, pero no nos quedamos con eso, porque después avanzamos a que cuando llegó la solución, una de las soluciones más importantes que se fueron logrando, que fue el tema de la vacunación, nosotros veíamos que la infraestructura, que también es otra cuestión que siempre recordamos porque está bueno hacer este ejercicio de memoria, el gobierno de Cambiemos nos dejó sin Ministerio de Salud, entonces reestructurar y rehabilitar nuevamente el Ministerio de Salud fue un esfuerzo importante para este gobierno, pero sobre todo generar las condiciones en cuanto a la presencia en cada lugar para el tema de los vacunatorios también era de una complejidad importante, y en vista de eso, no solamente nosotros, sino también otros sindicatos, otras organizaciones, pero bueno, hablamos de nosotros, pusimos también todos nuestros centros de salud a disposición para que haya más bocas de vacunación para vacunar a nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir orgullosos que montamos un centro vacunatorio en la seccional, que era como una sede del centro de salud, y pudimos vacunar a 13.000 varelenses, con lo cual digo, nada, esas son cuestiones que no se olvidan, no nos olvidamos nosotros, el agradecimiento de todos los trabajadores que se acercaron, de sus familias, por el centro de salud, por ese centro vacunatorio, y bueno, eso es, digo, la verdad que hoy nos cruzamos en la calle, no solamente con docentes que te dicen, che, me fui a vacunar ahí, sino que con familia que te dicen, vos te conozco del vacunatorio. Y yo recuerdo, Gaucho, refrescámelo, que no solo afiliados, sino no afiliados también. No, vos sos un centro vacunatorio, y vos ibas vacunando siguiendo los protocolos y los criterios del Ministerio de Salud. Nosotros pasamos a ser un centro vacunatorio, una boca de expendio de vacunas, con los criterios que se establecían. Pero bueno, hoy por ahí lo que podemos decir, y lo charlábamos muchas veces, inclusive con los porque además había muchos chicos jóvenes en el centro vacunatorio, cosa que fue muy, muy interesante. Podíamos decir con orgullo que nosotros vacunamos a 13.000 varelenses en nuestra boca, que funcionó en la seccional, como bien dijo el Gaucho, como extensión de nuestro centro de salud Paulo Freire. Fueron 13.000 personas que de alguna manera, en muchos de esos casos, salvaron la vida. Porque a veces uno pierde un poco de la dimensión, ¿no? Pero digo, si nosotros nos acordamos lo que era la pandemia antes de la aparición de la vacuna y lo que fue o lo que está haciendo después de la vacuna,
¿cuántas de esas vidas que hoy están presentes? Y yo se lo decía a los chicos, ustedes son responsables, ustedes tal vez hoy no dimensionan esto, pero muchas de las cuestiones que hoy están haciendo en este centro vacunatorio van a hacer que muchas de esas personas que hoy pueden estar con sus familias, están vivas gracias a la vacuna que recibieron. Bueno, nada, eso es algo que nos conmueve además, que nos conmueve profundamente y que también es parte de, digo, esa es una definición que como sindicato uno puede tomar o no tomar. Sí, compromisos. O me quedo al margen o me comprometo. Bueno, todos nuestros recursos estuvieron puestos también. En ese momento, como decimos siempre, estamos donde hay que estar. En ese momento había que estar ahí y ofreciendo nuestros recursos para que los varelenses tuvieran una boca más de vacunación, una boca más que podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ni más ni menos que eso. Entonces para nosotros eso fue y es central. Tal cual. Así que bueno, nada, es otro motivo de orgullo y de alegría. Ahí hablabas de trabajar con compromiso, con todos mancomunadamente, en conjunto, con las juventudes. Digo, eso es trabajar en equipo también, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con la tarea que lleva adelante el sindicato. Absolutamente. Nosotros siempre decimos que la tarea es, te lo decía hace un ratito, es colectiva y no es una palabra. Claro. No es una palabra sin sentido. Tiene que ver con eso, con poder pensar y más. Es más, yo creo que gran parte del reconocimiento de los compañeros a la conducción celeste es que saben que son escuchados. Nosotros construimos nuestra política sindical en base a lo que los compañeros piden, deciden, necesitan y nos transmiten. Tal cual. Eso es algo, digo, el acto eleccionario es solamente uno de una serie de actos donde vamos construyendo agenda. Claro. Y digo, yo pensaba hoy hace un rato cuando hablábamos, hacíamos un raconto, ¿no? de la agenda construida colectivamente con los compañeros. El Gaucho decía los años de la resistencia. Digo, yo no solamente soy parte de ese equipo hoy de la conducción del sindicato, sino que además soy parte de los equipos de orientación escolar. Yo soy trabajadora social y siempre trabajé como orientadora social en las escuelas. Digo, nosotros en la época de Macri tuvimos que dar una pelea a los equipos de orientación escolar. Lo cuento para por ahí la gente que no es docente o no es de la escuela. Los equipos de orientación escolar son ese equipo que trabaja mancomunadamente con el maestro, con los directivos, con los profesores de una escuela, para poder avanzar en todos los proyectos pedagógicos y sociales que se dan dentro de una institución. Generalmente esos equipos están conformados por un orientador social, que es un trabajador o trabajadora social, una orientadora educacional, que generalmente es una psicopedagoga, y a veces hay algunos otros integrantes más. Orientadoras del aprendizaje, por ejemplo. En la época de Vidal se pretendió desarmar esos equipos y convertirlos en cuasi equipos, o sea, ni siquiera en cuasi equipos. Equipos de uno. Equipos de uno. Claro, o sea, que todas las escuelas tuvieran un integrante del equipo de orientación escolar. Algo que, digo, daba por tierra el sentido. Digo, estamos hablando de equipos. Claro, y de orientación y de acompañamiento. Absolutamente. Bueno, dimos una lucha tremenda. ¿Por qué creen que, obviamente imaginamos desde qué ideología apuntan sobre eso, pero cuál era la finalidad última? Desarticularlo. Hay una sola cosa. No, pero aparte de eso no, es algo más simple. Estas cosas que se explican por algo que es ajuste. Era ajuste económico. El presupuesto en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, que es un 6%, que venimos planteando que sea entre un 8 y un 10, Cambiemos lo llevó a 4,8, paulatinamente. Claro. ¿Y eso qué significó? Programa Conectar Igualdad en el Sistema A, reducir los fondos de infraestructura escolar en un 75%, de inclusión escolar en un 75%, ajustar y no crear cargos, como pasó, flexibilizando esto que contaba Claudia. Pretendieron. No. Esa es ¿Se va por un 8? Es el ajuste. ¿Se va por un 8? Ajuste. Sí, un 8 o un 10% de lo que... El 6 era con Néstor y Cristina, ¿no? Sí, pero aparte pasó algo también, no solamente tiene que ver con la ley de financiamiento educativo, el porcentaje ese que establece, sino que también vos no es lo mismo deducir un 6%, un 8% de determinado PBI
a un 6 u 8% de un PBI en un marco de un gobierno neoliberal con claro, política de ajuste, con lo cual ese PBI... La gravedad y el cinismo que tienen hoy algunos que salen, yo escucho consejeros escolares que salen a plantear cuestiones que son una barbaridad, digo, son unos caraduras. Digo, la verdad que con un cinismo, ¿no? Con un cinismo salen a plantear el tema de los cupos de comedores y demás. Cuando venían acá nosotros no nos olvidamos más. Nosotros no nos olvidamos que pasaban por las escuelas a medir un vasito de mate cocido o a pesar una rodaja de pan. Eso es indigno. Eso es lo que hacían. Entonces no nos olvidamos más. Es como yo te decía la otra vez que decía Jackie. No nos olvidamos más que esta gente... Digo, durante el gobierno esta gente aumentó el consumo de champán y disminuyó el consumo de leche. No nos olvidamos de esas cosas. Entonces, por eso tampoco, digo, aceptamos que hoy, digo, que estén reciclados en consejeros escolares o en concejales planteando, el otro día escuchaba concejales Cambiemos, planteando barbaridades y parándose de un lugar de defensa de la escuela pública. Esto no puede pasar más. Y tenemos que poder plantearlo con mucha claridad y sobre todo... Las comunidades educativas, los docentes tienen que saberlo. Claro, tal cual. Pero bueno, ella tiene una referencia con el tema. No, y digo, y en función a eso, vos preguntabas el otro día por qué, nos decías esta cuestión, por qué los compañeros lo reconocen. Digo, a ver, los compañeros que estuvieron en la calle, volviendo al tema de los equipos, y donde tuvimos una resistencia heroica, acá de Varela, me acuerdo que salíamos... creo que 15 micros en una movilización a La Plata. Déjame contar una anécdota cortita. Es el gaucho. Es el gaucho. No, porque esto que dice ella, yo quiero, porque tengo que decirlo, porque la verdad que no solamente los docentes, los equipos, digo, con todos en unidad marchando, sino que aparte con las inspectoras en ese momento se pararon frente a las autoridades y plantearon que la resolución que se acaba de derogar hace un poquito de 736 era una barbaridad. Y entonces Varela en particular tuvo un protagonismo, por eso quiero subrayar lo que plantea. No, esto que dice el gaucho es así. Nosotros tuvimos, todas las inspectoras de la modalidad de psicología, estuvieron al frente de esa lucha. O sea, estuvieron en los micros con nosotros, pero además estuvieron adentro, enfrentándose a los funcionarios, digo, en su rol de inspectora, diciendo la barbaridad que se pretendía llevar adelante. Digo, esto para nosotros es sumamente orgullo. Y bueno, digo, esas inspectoras además son afiliadas al SUTEBA. Quiero decirlo porque... No es un tema menor. Cuando uno habla de la organización, de los trabajadores organizados, es eso, es tener compañeros en cada puesto de trabajo que van a defender no solamente los derechos propios como trabajadores, sino los derechos de los pibes, porque desarmada de los equipos, a lo que iba a llevar era no solamente a perder puestos de trabajo por un lado, pero sino que además esos puestos de trabajo no cumplieran con el rol para el cual eran creados, y esto iba a perjudicar las trayectorias escolares de nuestros pibes y pibas. Claro. Digo, a mí me parece interesante que de ese momento de resistencia, hoy tenemos la realidad que fue construida, por eso yo lo decía hace un rato, la agenda sindical la construyen las compañeras y los compañeros colectivamente. Hoy tenemos, el hecho de haber logrado aquí en Varela, que por ejemplo todas las escuelas secundarias tengan sus equipos de orientación escolar completos, cosa que no ocurría, digo, que inclusive y fue más allá de la sola resistencia de que se desarmaran los que ya estaban. Y obviamente estamos pidiendo ahora que también en el nivel inicial tengamos los equipos, vamos por eso, pero me parece que es importante rescatar los logros, que los logros se construyen de manera colectiva. Esto es la palabra colectiva. Claro. Todos en la calle y todos construyendo demanda y todos construyendo logros. Es eso. El otro día estuvimos en este marco, la diferencia esta que te plantea Claudia, ¿no? Ajuste, desinversión y inversión. Y apostar a la escuela pública y a las necesidades de cargo que históricamente dan respuesta a estas cuestiones que planteaba Claudia. Digo, en ese marco también nosotros hace poquitos días estuvimos en la inauguración del Jardín 947. ¿Está? Un jardín que fue abandonado por el macrismo. Estaba en un 80%, 85%. Abandonado, que después obviamente hubo que reconstituirlo casi desde cero. Hoy está nuevo, la comunidad feliz, los compañeros en un lugar digno, ¿no?
sobre todo. Digo, y ahí tenés lo que es... Sí, la contracara. La contracara del ajuste y la inversión. Estuvimos en la primaria 41 también esa inauguración. ¿Y cómo no vamos a estar? Un Zoom que fue también creado para dar respuesta a la comunidad, para tener un comedor, para tener actividades, también abandonado en el marco de la ex web por el gobierno anterior, y hoy también inaugurado y hasta inclusive acompañado de la provisión de mobiliario escolar y de libros que llegaron desde Nación. Entonces, digo, más vale que un proceso tan fuerte, tan brutal de ataque y de ajuste va a llevar un tiempo de recomposición. Pero ahí estamos nosotros, como dice Claudia, estamos donde tenemos que estar, en los espacios de cogestión, discutiendo la agenda que se construye en las escuelas con los directivos, con los delegados, con los compañeros y compañeras docentes, y esa agenda marcando las prioridades con el gobierno en esos espacios de cogestión, sea con los temas de infraestructura, sea con los temas de servicio alimentario escolar. Hace poquitos días hubo un aumento de cupo en la provincia y aumentó el valor del DMC de 40 pesos a 50 pesos. ¿Qué es el DMC? Sería el desayuno y merienda completa. ¿Sí? Que se logra aparte, se siguen manteniendo los bolsones alimentarios, porque sigue, hay un marco de emergencia sanitaria, pero aparte se logra en el marco de la presencialidad la provisión de lo que sería la merienda y el desayuno para los pibes, pero aumentando ese cupo por justamente el desfasaje que hay desde lo económico con respecto a lo que ellos piden recién. Pero ahí estuvimos también para direccionar esa agenda. Entonces, nosotros, tomamos esto que dice Claudia, las necesidades que surge de las escuelas y las planteamos en los ámbitos de cogestión. Y estamos discutiendo salud, trabajo, condiciones de trabajo, condiciones en las escuelas para el tema de la inclusión, y bueno, de eso nos sentimos orgullosos y bueno, obviamente queremos profundizar ese camino. Para cerrar, Claudia, una última reflexión. No, simplemente decirles a las compañeras y a los compañeros algo que por ahí se los decimos, yo te decía, cuando recorremos las escuelas o cuando por ahí vienen o al centro de salud o a la seccional, que nosotros siempre vamos a seguir tomando las necesidades, las demandas y que vamos a construir nuestra agenda sindical con la participación de todos y todas. Eso es a lo que nos comprometimos, y bueno, y que ellos nos conocen, saben que no hablamos digamos, en abstracto. Saben que cada vez que hubo una necesidad, cada vez que hubo una cuestión, el SUTEBA estuvo, la Celeste estuvo y nos comprometemos a seguir estando. Gaucho. Esto que decía Claudia, nos conocen los compañeros, compañeras, pero aparte, algo que nos reconocen es que estamos. Claro. Que estamos dando respuesta. El otro día nos preguntaban, ¿por qué tengo que votar a la Celeste? Y a la Celeste Violeta a nivel provincial. Porque defendimos y vamos a seguir defendiendo a los trabajadores, a la escuela pública y al derecho social a la educación y la inclusión para los pibes. Así que, es eso. Esa es nuestra bandera. Esa es la bandera. Gracias, Claudia Boland, Julio Gutiérrez, por la participación. La verdad, clarito los dos. Los felicito por la claridad en los conceptos. Me parece que a la gente, al oyente, le queda claro cuál es la idea que queremos transmitir. Así que, bueno, seguiremos el viernes que viene con otros invitados en este espacio del SUTEBA, de aquí al 11 de mayo, obviamente hablando de la Celeste, para que todo aquel que no conoce o no recuerda lo que se hace o se hizo, lo refresque y pueda votar a conciencia ese 11 de mayo. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un temita musical y ya continuamos con más Hoy Mortales, ni un paso atrás. 96.5 FM Aires, la radio que juega de tu lado. Música.